El día de hoy veremos la representación algebraica, tabular y gráfica de una función cúbica. Esta función se trata de una función polinomial, quiere decir de un polinomio, o sea, muchos términos, en donde el mayor exponente es el 3 y que tiene esta forma y se lee así: f de x es igual a ax cúbica más bx cuadrada más cx más d, en donde a, b, c y d son coeficientes que son números reales y en el que a será nuestro coeficiente principal, es decir, a nunca puede valer 0, puesto que es el coeficiente del término cúbico. Entonces, si a valiera 0, nuestra ecuación o nuestra función dejaría de ser una función cúbica. Y d es el término independiente, así se le nombra. También a d se le nombra como constante. Esto quiere decir que el término d no va a estar acompañado de la x. Y los valores de b y c sí podrían ser 0, puesto que nuestra ecuación seguiría siendo una ecuación cúbica o una función cúbica. Vayamos ahora a algunos ejemplos de cómo representar gráficamente una función cúbica. Ya sabemos que para ello deberemos de hacer nuestras tablas de valores, asignándole arbitrariamente los valores a la x. Aquí tenemos 5 ejemplos de funciones cúbicas, en donde cambia el coeficiente de a y cambia también el signo, para que veamos cómo se comportan en la gráfica. Veamos que también se puede nombrar como y igual a x cúbica, en lugar de decir f de x igual a x cúbica. Ambas significan lo mismo. Como lo mencionábamos anteriormente, nosotros le podemos asignar arbitrariamente los valores a la x para con ellos obtener los valores de la y. Esto es para ver el comportamiento de estas funciones cúbicas en la gráfica. Tenemos 8 funciones cúbicas: y igual a x cúbica, y igual a 2x cúbica, y igual a 1/2 de x cúbica y y igual a 5x cúbica. Estas son funciones positivas. Luego tenemos y igual a menos x cúbica, y igual a menos 2x cúbica, y igual a menos 1/2 x cúbica y y igual a menos 5x cúbica. Con esto veremos cómo se comporta cada una, cambiando el signo del coeficiente a o aumentando o disminuyendo el valor del coeficiente a. En este caso, únicamente vemos funciones con el coeficiente a. En la primera el coeficiente a vale 1, en la segunda el coeficiente a vale 2, en la tercera el coeficiente a vale 1/2 y en la cuarta vale 5. Y en las otras 4 sus coeficientes son exactamente iguales, únicamente que son coeficientes negativos. Vayamos a resolver los valores de y para la primera función. Deberemos de sustituir el valor de la x por los valores que le asignamos, que son menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, y con ello resolverlas. De esta manera, y es igual a menos 3 al cubo, y es igual a menos 2 al cubo, y así sucesivamente. Recordemos que es importante tener presente la ley de signos. Vamos a resolver la primera para que veamos el ejemplo. Veamos a detalle qué es lo que sucede. Menos 3 al cubo es lo mismo que decir menos 3 por menos 3 por menos 3. Para ello aplicaremos la ley de signos y comenzamos de izquierda a derecha. Si resolvemos primero menos 3 por menos 3, vemos que es menos por menos más y nos da 9. Por menos 3, que aún nos falta por resolver, que quedaría como 9 por menos 3, vamos con los signos, más por menos menos, 9 por 3, 27. Ese sería el primer resultado para la primera
y que tenemos en nuestra tabla, quedando como cuando x vale menos 3, y vale menos 27. Vayamos con el menos 2, que quedaría como y es igual a menos 2 al cubo cuando x valga menos 2, y es lo mismo que decir menos 2 por menos 2 por menos 2. Resolvemos de izquierda a derecha y tenemos que, si resolvemos menos 2 por menos 2, menos por menos es más, 2 por 2 es 4, que se va a multiplicar todavía por menos 2. Quedando como 4 por menos 2 más por menos menos, y 4 por 2, 8. Ese sería nuestro siguiente valor para la y cuando la x valga menos 2. Aquí tenemos que y es igual a menos 1 al cubo cuando la x valga menos 1. Sería lo mismo que decir menos 1 por menos 1 por menos 1. Resolvemos de izquierda a derecha y nos podemos dar cuenta que se comporta igual, más 1 porque es menos por menos más, 1 por 1, 1, y por menos 1. Quedando igual a menos 1 porque teníamos 1 por menos 1 más por menos menos, y entonces nos queda menos 1 cuando la x valga menos 1. Vimos que cuando tenemos un número negativo elevado al cubo, este siempre será negativo, porque tenemos menos por menos por menos, que sería menos por menos más, y más por menos menos. ¿Cuánto vale la y? Si la x vale 0, 0 al cubo, tendremos que es igual a 0 por 0 por 0. O también podemos deducir, como ya sabemos, que cualquier número elevado o multiplicado por 0, más bien multiplicado por 0, nos va a dar 0. Entonces el 0 al cubo pues siempre será 0. Con los números positivos es más sencillo, puesto que tenemos solamente signo positivo. Entonces ya nada más basta con elevar al cubo el número, que sería multiplicarlo por sí mismo 3 veces. En el caso de 1 sería 1 por 1 por 1, pues nos da 1. Entonces cuando la x valga 1, la y va a valer 1. En el caso del 2, como es positivo también, pues tenemos nada más 2 por 2 por 2. No es 6. Hay que estar muy claros con esto. No se están sumando, se están multiplicando por sí mismos, lo cual sería 2 por 2, 4, por 2, 8. Y en el caso del 3, pues nos podemos brincar este paso, que ya sabemos que está muy sencillo. Sería 3 por 3, 9, por 3, 27. Y ya tenemos los valores para la primera función, que es y igual a x cúbica. Le asignamos valores a la x arbitrariamente y tenemos el comportamiento desde el menos 3 hasta el 3. ¿Por qué le pusimos los números desde el menos 3? Desde números negativos. Ya sabemos que los números son infinitos y nuestro rango puede abarcar desde el infinito. Pero en este caso, como solamente queremos ver el comportamiento, es necesario ver desde los números negativos para ver de una manera más completa el comportamiento de una gráfica de una función cúbica. Vayamos a la siguiente función. Vemos que ahora se trata de y igual a 2x cúbica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sustituir los valores de la x arbitrariamente, asignándoselos arbitrariamente. Para este caso también tenemos el mismo rango de valores y lo tenemos en todas las funciones para ver y poderlas comparar en un mismo plano cada una de ellas. Si vemos, nosotros ya calculamos todos los valores para x cúbica en la primera función, así es que los podemos tomar de esta tabla y nos ahorramos este paso. Y lo único que nos restaría sería multiplicarlos por 2. Vamos a poner los valores en la x. Sustituidos quedarían de esa manera. No se alcanza a ver el de abajo, que es menos 3, pero ya sabemos porque lo tenemos en la otra tabla. Sería de esta manera. Vamos ahora a multiplicar cada uno de los valores que obtuvimos en la primera tabla por 2. Como ya teníamos calculados todos los valores para x cúbica,
desde el menos 3 hasta el 3, pues lo único que hice yo en este momento fue agregar los valores. Y nos quedaría nuestra función. Recordemos que estamos calculando la segunda función, que nos dice y es igual a 2x cúbica. Entonces vamos a multiplicar 2 por x cúbica en el caso de que la x valga menos 3, que teníamos como 2 por menos 27. Esto es igual a más por menos menos, y 2 por 27, 54. En el caso de que la x valga menos 2, tenemos 2 por menos 8, más por menos menos, y 2 por 8, 16. En el caso de que la x valga menos 1, sería 2 por menos 1, que es igual a más por menos menos, y 2 por 1, 2. En el caso de que la x valga 0, pues ya dijimos que cualquier número multiplicado por 0 nos va a dar 0, entonces sería 2 por 0, 0. En el caso de que la x valga 1, sería 2 por 1. Como de aquí en adelante todos son positivos, va a ser más sencillo resolver. Solamente se multiplican los números y más por más nos va a dar siempre más. Y vemos que tenemos menos 54, menos 16, menos 2, 0, 2, 16 y 54 para la función de y igual a 2x cúbica. Vayamos a la siguiente función. Nuestra segunda función es y igual a 1/2 de x cúbica. Como ya tenemos nuestra x cúbica calculada desde el menos 3 hasta el 3, pues nada más la vamos a sustituir, pero luego la debemos de multiplicar por 1/2. Procedemos a multiplicar las x cúbicas desde el menos 3 hasta el 3 por 1/2. Recordemos que multiplicar por 1/2 es lo mismo que dividir entre 2. Como tenemos en las tres primeras valores positivos y negativos, ya sabemos que la ley de signos nos dice que en la multiplicación signos diferentes nos va a dar negativo, más por menos menos. Por lo tanto, en los tres primeros valores vamos a obtener valores negativos, quedando de la siguiente manera. 1/2 por menos 27 es menos 13.5. 1/2 por menos 8 es igual a menos 4. Y así sucesivamente dividimos entre 2 cada uno de los valores de nuestra x cúbica, como lo menciona nuestra función. Vamos a llenar nuestra tabla. Y así quedaron los valores para la y. Vamos ahora a ver el comportamiento de la siguiente función. Para la siguiente función tenemos y igual a 5x cúbica, que como ya vimos en nuestra primera tabla, ya calculamos los valores para x cúbica, por lo tanto, pues nada más los vamos a pasar a esta tabla. Si no los hubiéramos calculado, pues tendríamos que hacerlo, pero en este momento pues ya los tenemos, por eso los vamos a tomar de ahí. Ahora deberemos de multiplicarlos por 5, puesto que eso es lo que nos pide la función. Como ya lo hemos visto, nuestros tres primeros valores en este caso nos dan negativos porque tenemos más por menos menos. Como por ejemplo 5 por menos 27 más por menos menos, 5 por 27 135. Y así con el 5 por 8, 5 por menos 8, perdón, 5 por menos 1. 5 por 0 es 0 y los demás pues nos dan positivos porque más por más es más. Ya tenemos los valores de la siguiente función y los vamos a poner en nuestra tabla, quedando así los valores asignados para la x y dándonos como resultado el valor de y. Ahora veremos cuando manejamos el valor de a en nuestra ecuación cuadrática como negativo. ¿Cuál es el comportamiento? Abrimos un paréntesis porque lo que salga de nuestra x cúbica se va a ver afectada por el signo negativo, como lo indica la función. Nos está indicando un número negativo, dice y igual a menos x cúbica. Quiere decir que los resultados de x cúbica los debemos de multiplicar todavía por el signo de menos. Vamos a ver, ya tenemos los resultados de x cúbica, recordemos que los tenemos en nuestra primera tabla, los vamos a pasar. Tenemos entonces los resultados de x cúbica que se van a multiplicar por el signo negativo. Y entonces veremos que en los primeros valores, los tres primeros, tenemos menos por menos. Los resultados se van a convertir en positivos, menos por menos más. De esta manera.
Ahora por el 0, pues el 0 es un número neutro que está en medio de nuestra recta numérica, no tiene signo, por lo tanto, aunque multipliquemos el negativo por el 0, va a seguir siendo 0. Veamos ahora que los siguientes resultados que tenemos son positivos de nuestra x cúbica y que se van a estar multiplicando por un número negativo. Por lo tanto, van a cambiar su signo. Menos por más es menos. Y veamos que quedaron invertidos los valores respecto a la primera tabla donde manejábamos una función positiva para el valor de a en nuestra función cúbica. Entonces vamos a llenar nuestra tabla. Tenemos ahora la siguiente función donde tenemos ahora para el valor de a menos 2. Es como la segunda, pero también con el valor de a como negativo. Y ya tenemos los valores calculados para la x cúbica, es decir, ya tenemos el menos 3 al cubo, menos 2 al cubo y así. Vamos a sustituir los valores que ya tenemos y los vamos a multiplicar por el menos 2. Como vemos, va a suceder exactamente lo mismo que en la anterior. Los tres primeros valores van a salir positivos, menos por menos más. Y nos va a dar el mismo resultado que en la segunda tabla de 2x cúbica. Solamente que se van a invertir los valores. Van a ser primero positivos y luego negativos. Atendiendo a la ley de signos, estos serían nuestros valores y vemos que son opuestos a los de nuestra tabla 2, puesto que cambiamos el signo de la A. Por lo tanto, vamos a llenar nuestra tabla. Es conveniente recordar cuál es la ventaja de las matemáticas en nuestro mundo real, en nuestra vida cotidiana. Las matemáticas son patrones que se repiten cada vez y si nosotros somos capaces de descubrir estos patrones, podemos anticiparnos a los resultados, podemos ahorrarnos trabajo, procesos y resolver un problema de manera más rápida. Por lo tanto, ya estamos viendo cuál es el comportamiento cuando le cambiamos el signo a el valor del coeficiente a. Vemos que se invierten los valores de negativos a positivos y de positivos a negativos. Como tenemos las mismas funciones, ahora solamente nos resta pues llenar las otras tablas con los mismos valores, pero los signos invertidos. Así tenemos que y igual a menos un medio de x cúbica es exactamente lo mismo que un medio de x cúbica positivo, pero con los signos invertidos. Vamos a la siguiente. ¿Qué quedaría de esa manera? Ahora vamos a pasar estos valores a nuestras gráficas. En la sesión anterior ya vimos cómo ubicar los puntos en la gráfica. Vamos a necesitar para los valores de y por lo menos positivos y negativos en el rango del menos 27 al 27. Y para la x, positivos y negativos desde el menos 3 hasta el 3. Podemos abarcar más números para la x y nuestra gráfica seguiría creciendo, pero basta con estos valores asignados para ver cuál es su comportamiento. Vamos con la primera función. Aquí tenemos los puntos ya marcados de las coordenadas que nos dan menos 3 para la x y menos 27 para la y, menos 2 para la x y menos 8 para la y, menos 1 para la x y menos 1 para la y. Después tenemos 0, 0 que va a pasar por el origen y después siguen hacia arriba porque ambos son positivos. Vamos a unir los puntos y vemos que se forma una curva llamada parábola y esta se llama parábola cúbica. En nuestra ecuación cuadrática también se formaba una curva, pero la curva que se forma en la ecuación cuadrática se llama parábola, parábola de una ecuación cuadrática y esta es una parábola cúbica de una función cúbica. Vamos con la siguiente función. Vemos que la segunda gráfica se forma más cerrada que la anterior. Entre más grande es el coeficiente de a, más cerrada es nuestra curva. Vamos por la tercera. Vemos que en la gráfica 3 se forma una parábola más abierta, ya que el valor de a es mucho menor y ya vimos que entre más grande sea el valor del coeficiente a, más cerrada va a ser nuestra curva. Entre más pequeño sea, más abierta es la curva. Vamos a la siguiente. La siguiente vemos que abarca valores muy altos para la y,
Cuando x vale menos 3, la y vale menos 135. Cuando la x vale menos 2, la y vale menos 40. Cuando la x vale menos 1, la y vale menos 5 y así. Por lo tanto, en este plano no vamos a alcanzar a ver el comportamiento del menos 3 y el menos 2. Vamos a ubicar únicamente a partir del menos 1 al 1. Va a quedar una curva muy cerrada y va a quedar pequeña, puesto que vamos a abarcar un rango pequeño. Pueden observar que marqué la parábola para la gráfica 4 con color verde, nos quedó muy cerrada y solo alcanzaron a caber el rango del menos 1 al 1. Menos 1, 0 y 1. Veamos que ahora el comportamiento para nuestra función negativa quedó a la inversa, puesto que se invirtieron los valores de la y. Vamos con la siguiente función. Vemos que también queda a la inversa y también quedó más cerrada como la anterior, nada más que está en negativo. Vamos por la tercera. Así la 3 nos queda también invertida y también más abierta, puesto que el valor es más pequeño. Y vamos por la última. Al igual que la anterior, en esta del menos 5 cúbico también nos queda muy cerrada, puesto que el coeficiente de la a es mayor, por lo tanto la curva queda muy cerrada y no podemos ver los puntos desde el menos 3, menos 2, solamente podemos apreciar desde el menos 1. Y con esto damos por terminada la representación gráfica, tabular y algebraica de una ecuación cúbica.